Los choferes deben recibir capacitaciones constantes. Erradiquemos la informalidad. Todos los buses deben tener su GPS activado. Casi a diario se produce un accidente en las carreteras. Más fiscalización en las carreteras. Falta educación vial. No más accidentes fatales en las carreteras. Falta eficacia para sancionar como se debe a las empresas. Los usuarios no deben comprar pasajes a empresas informales. ¿Cómo evitar accidentes vehiculares en las carreteras? Bienvenidos a Debate y Diálogo. Hoy estamos acompañados de Elvira Moscoso. Ella es jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías de la Sutran. ¿Cómo está? Bienvenida a Debate y Diálogo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, quisiera recordar una frase que dijo a finales del año pasado la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Los accidentes de tránsito no reconocen ni edad ni clase social y hemos sido testigos de un trágico accidente, uno de los peores quizás de los últimos años. ¿Qué ha pasado en la Panamericana Norte, Elvira Moscoso? Mira, la información que tenemos de estas 4 unidades, que son 3 unidades de ámbito de transporte interprovincial y un camión, según señala la Policía de Carreteras, han estado viniendo del norte del país hacia el sur 3 unidades. 2 ómnibus que pertenecen a la empresa de transportes Challenger y el otro a la empresa de transportes Arigel Rojo, y un camión frigorífico. Y de Lima hacia el norte subía un bus de la empresa de transportes Murga Serrano. Esta carretera, y en el lado del kilómetro 316, es una vía que tiene 2 grandes zonas de recorrido, de circulación o calzada, y cada una de ellas tiene 2 sentidos de circulación. Es decir, en forma independiente uno puede ir por 2 carriles hacia el norte y por el otro lado hay 2 carriles más que vienen hacia el sur. Es una línea recta, tiene señalización adecuada y una diferencia o distancia entre cada vía de 10 metros aproximadamente, que hay un terreno tipo arenoso que los separa. Se señala que aparentemente el bus que venía de Lima hacia el norte habría tenido alguna colisión de choque lateral con un bus, con otra unidad, con un camión. Un quinto vehículo. Un quinto vehículo que no ha sido identificado a la fecha, pero por la magnitud del impacto que ha volteado al bus de transporte y por el deslizamiento que ha tenido en la vía de más o menos 100 metros a 200 metros ya en sentido de costado, que le llama la policía de medio tonel. Así, en esas circunstancias, el bus se ha desplazado hacia el otro lado de la vía, que venía ya en sentido contrario, y ha quedado de esta manera en la mitad de la vía, que bajaba ya de norte hacia el sur. En esas circunstancias, y cuando las personas ya estaban bajándose de la unidad, es que ha venido uno de los ómnibus, Challenger o Arigel Rojo, ha impactado con el bus y luego ha venido el segundo ómnibus. Vamos a ver una imagen para representar de manera más didáctica y poder explicar cómo ha sucedido este cuádruple choque con la intervención de un quinto vehículo que no se encontró cuando el aparatoso choque, cuando se encontró finalmente estos autobuses siniestrados. Vamos a ver estas imágenes para que usted, Elvira Moscoso, nos pueda describir qué es lo que sucedió, porque se hablan de 2 versiones. Se habla de la imprudencia del chofer de Murga Serrano, por otro lado, que un quinto autobús, que no se sabe cuál fue y que... No es autobús, camión. Que un camión, en todo caso, que no se quedó, se dio a la fuga. Que ha habido un choque seguido y el otro se ha desplazado. O lo que sea habría sido el causante de este despiste. Claro, ahora el chofer ha quedado herido, según las últimas informaciones que hemos recibido, porque son 2 conductores de Murga Serrano. Ya será la policía y las investigaciones que todavía están haciendo las que determinen exactamente qué pasó. Hemos leído la manifestación del copiloto, pero él estaba en la litera descansando, entonces no tiene mayor dato de eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el ómnibus ya ladeado ha quedado en el otro lado y ahí le han impactado las otras 3 unidades que venían en sentido contrario. Finalmente el camión frigorífico que chocó por alcance con el segundo camión, con el segundo ómnibus, y a su vez pues rebotó, por eso el impacto tan grave que ha tenido la empresa de turismo Serrano, ¿no? Que es el ómnibus donde han fallecido
toda la cantidad de personas, de las cuales por supuesto hay bastante pena y bastantes condolencias que hacemos llegar a los deudos, y justamente por eso el mayor análisis de cada uno de los detalles. La información que además tenemos nosotros es la que tiene el GPS hasta el momento en que han enviado señal, porque en el mismo lugar no hay cobertura, pero el ómnibus más cercano está a 1 kilómetro de distancia y era el de turismo Eric el Rojo, y él venía a 73 kilómetros por hora. ¿Esa información ustedes lo tienen a través del GPS? A través del GPS, porque las 3 unidades tienen GPS. Se han especulado muchas cosas, que eran ómnibus camión, es totalmente falso, que eran informales, son empresas formales debidamente registradas, que no tendrían GPS, sí tenían, y por eso la información que tenemos es que una de ellas, por ejemplo la de Eric el Rojo, a una distancia de 1 kilómetro, estaría en los 73 kilómetros por hora como velocidad. La otra unidad, que es la de Murga Serrano, me parece, es la que presenta una velocidad de 78 kilómetros por hora, y la tercera unidad, Challenger, está más distante todavía, a una cerca de 58 kilómetros, en el kilómetro 374, presentaba una velocidad de 89 kilómetros por hora. La velocidad máxima en carretera es 90 kilómetros por hora. Estaban por debajo del límite. Estaban por debajo del límite, pero obviamente, porque un impacto puede ser tan fuerte por el peso de los vehículos. Son ómnibus de gran dimensión, más el camión frigorífico. Por eso la importancia de que en el transporte en carreteras las unidades pues sean totalmente en buen estado. Estos vehículos eran del año 2008, 2010 y 2012. Ni siquiera eran vehículos antiguos. Posiblemente la imprudencia, efectivamente, del conductor, sea del bus, del camión que lo chocó, y esta situación de la amanecida que se ha producido, en donde la iluminación pues no juega a favor, ha producido la colisión de esta manera. No hemos tenido un despiste con este nivel de fatalidad, y hace mucho tiempo no hay accidentes tan graves en buses, porque los más graves son cuando caen a los abismos. Y hace ya algún tiempo que no teníamos. La fatalidad es mayor cuando hay un abismo. En este caso, los despistes ocasionan más heridos que fallecidos. Pero aquí ha tenido este impacto tan grave de las otras unidades que venían, que por más que han intentado aparentemente frenar por las frenadas que se ven en la calzada, igual el impacto ha sido grande y tenemos esta consecuencia fatal, ¿no? Adicionalmente, sí hemos podido detectar, al margen de todas estas indicaciones que yo le he dado, que el vehículo ha salido de la Universidad de San Marcos, que no es un sitio de un terminal autorizado. El terminal autorizado de ellos es de Fiori, y de ahí no ha salido de San Marcos, y eso se ve por el GPS, que ha estado esperando 3 horas y media. Y esto se ratifica con la declaración del dirigente de los misioneros, que señaló que lo habían contratado para partir de Chiclayo a Lima, y de Lima retornar a Chiclayo. Para un servicio de esta naturaleza, que sería un servicio especial, no es el transporte regular, la empresa requiere comunicar por escrito al Ministerio de Transportes, comunicarles que va a ser un servicio distinto al que normalmente tienen autorizado. Y hasta el día de ayer, y hoy día no se ratifica el Ministerio, no hay ninguna solicitud de permiso. Por lo tanto, eso se considera un servicio distinto al autorizado, y eso sí es sancionable. No será por la causa del accidente, pero sí es un requisito y condición que expresa el reglamento, y por eso se va a iniciar un proceso sancionador. Y en cuanto al chofer y sus horas de descanso, por ejemplo, ¿cuánto llevaba conduciendo el chofer? ¿Ustedes tienen posibilidad de saber estos datos? Sí, también ese es un dato que hemos podido analizar, porque el vehículo ha estado detenido 3 horas y media esperando, y el momento de partida ha sido las 11 de la noche. 10:44 según GPS, y que justamente coincide con lo que dice su hoja de ruta y lo dice también el informe GPS. Ha partido, y aproximadamente el accidente se ha dado a las 4 de la mañana, que eso significa que en el kilómetro 316 habrían pasado 5 horas más o menos de lo que había iniciado. Estas 5 horas se excederían en 1 hora a la hora máxima que tienen en la noche ellos para conducir. Ellos tienen que tener 4 horas máximo de conducción, buscar un espacio adecuado, hacer el cambio de conductor y de ahí continuar. Iban 2 conductores, los 2 conductores se han identificado, los 2 están heridos, pero no habría hecho el cambio. No ha sido mucho, porque es 1 hora o más o menos 50 y tantos minutos el exceso, pero igual es sancionable, porque el reglamento le permite máximo puedes pasarte media hora para hacer el cambio y ubicar el lugar adecuado. Pero en este caso ya se había pasado más de eso, que sería cerca de 1 hora.
No tenemos indicios de si ha estado el conductor pues en esas horas adicionales o anteriores en otras actividades. Eso no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es el tiempo de conducción, que es lo que acabamos de señalar, ¿no? Eso también es sancionable, eso también va a iniciarles un proceso sancionador. Eso lleva una suspensión por 90 días a la flota. Pero 90 días suspendida la flota en todas las rutas, en una sola ruta. La ruta sancionable es la ruta que ha sido intervenida, pero además tiene el otro primer aspecto, que es el servicio no autorizado para el cual la estado brindando, y eso es mucho más grave, eso lleva a la cancelación, pero eso ya es un proceso sancionador que ya se va a iniciar, ¿no? Usted ha dicho que los 4 vehículos involucrados cumplían, ¿no?, con todas estas exigencias técnicas, las normas de tránsito. Sin embargo, Murga Serrano ha sido parte de al menos 4 accidentes en los que han fallecido varias personas, ¿verdad? En el 2014, por ejemplo, chocó cuando iba de Lima a Piura contra un camión de carga en Casma, murió un pasajero, luego tuvo otro choque en Chimbote, luego, según lo que estoy leyendo, otro en carretera. ¿De qué manera podemos evitar toda esta cronología de tragedias? ¿Hay algún punto quizás que cambiar en la normativa vigente? Mira, lo que nosotros tenemos que verificar es todo aquello que tiene como exigencia el propio reglamento. El tema de los accidentes y qué cosa lo puede originar es un tema de análisis especial que hay que hacer. ¿Quién es el culpable? ¿Qué originó? Esta situación está y es de análisis de nuestra Policía de Tránsito en la División de Investigación de Accidentes. Esos resultados van a la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio y qué es lo que hace también Sutran? Cuando hay situaciones de esta índole, se presentan denuncias penales a través del procurador para quienes resulten responsables fruto ya del resultado de la investigación, porque tendrá que todavía pasar un peritaje, tendrá que haber una verificación. Nuestro análisis es administrativo de todo aquello que es una exigencia. El análisis ya de las condiciones del accidente va a irse por el lado, en todo caso, penal, ¿no? ¿Cuál es la recomendación final que haría, sobre todo teniendo en cuenta este trágico caso? Mira, hay una situación que ya veníamos nosotros observando y controlando. Del 100% de los accidentes que se producen en el país, el 98% se dan en las ciudades. Solo es un 2% lo que hay en las carreteras, pero basta un solo accidente, como estamos viendo en carretera, la situación puede ser fatal por la cantidad de vehículos. Sin embargo, tiene un alto nivel de fatalidad, por supuesto, más de que sea el 2%. Porque un solo ómnibus puede tener carga, lleva 50, 60 personas hasta 70. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en el control que se está haciendo desde hace 5 años a todas las unidades que participan en los accidentes en carreteras? En buses estamos presentando una ligera reducción, que yo te lo dejo acá para que lo puedan observar. Listo. Muchas gracias. Pero sí se está incrementando más bien la participación de autos y minivans en carreteras, y eso hay que tener mucho cuidado. Y a las personas que quieren viajar es preferible ir a un terminal en donde va a haber controles, va a haber verificaciones, y no tomar vehículos en la vía pública. Bien. Una última recomendación sería también la central de emergencia de la Sutran, ¿verdad? ¿Podría darnos a todos el número? ¿Tiene las 24 horas para quejas? Correcto. Cualquier queja, consulta o denuncia que se quiera hacer, tenemos la línea gratuita, el 0800-12345, que es un número bastante fácil, pero si están recorrido y está observando algo y tienes un celular, hay un número especial, 265-8105. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista, Elvira Moscoso, jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Sutran. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Qué hacemos para evitar esta clase de accidentes trágicos en nuestras carreteras? Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, yo soy Raúl Tola. Conozcamos a Rosario Panés, autora del libro de poesía Cuerpo de Mujer. El libro lleva el nombre de Cuerpo de Mujer porque es un conjunto de poemas que exploran el universo femenino.
el modo como la mujer de nuestra época se inserta en el mundo, los principales temas que están vinculados a su estar, a su existencia, pero además de ello, también el libro, los poemas, exploran aspectos que están vinculados a las grandes preguntas que se ha hecho el hombre siempre, como por ejemplo, ¿por qué estamos en esta vida? El gran misterio de la muerte y la posibilidad o la eterna pregunta nunca contestada de si existe una vida posterior a esta vida. De esta manera, el poemario está dirigido en realidad al hombre mismo, al hombre como ser, y escapando o superando, digamos, los aspectos de género, ¿no? Porque estas son preguntas que nos corresponden a todos los seres humanos. También hay un grupo de poemas que trata sobre el eterno tema del amor y del desamor, que es uno de los grandes motores que mueve al hombre y a la especie humana. Esto es un poco las exploraciones que se realizan a través del poemario, en esta búsqueda interna que es la poesía, en esta exploración que busca, que para hacer poesía tiene que ser una búsqueda totalmente verdadera, honesta, en el propio mundo del poeta, para poder contactarse con otros seres humanos y transmitir estas vivencias, estos aspectos que nos son comunes. Debate y diálogo. ¿Cómo podemos evitar estos trágicos accidentes como el ocurrido en Guarmey, en las carreteras de nuestro país? Nos acompañan ya Félix Cabrera Vega, él es coordinador del área de movilidad y transporte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también está con nosotros Paul Concha, socio de Casa Hierro Abogados, miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos, abogado experto en transporte. Volvemos entonces con sus posiciones y con el debate respectivo sobre este tema. Antes vamos a presentar una breve información sobre los accidentes en las carreteras del Perú. Adelante. Cada 4 horas se registra un accidente de tránsito en el país, según un estudio realizado en el 2014 por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, señala que el 98% de accidentes se registra en las ciudades y el 2% restante se da en las carreteras. Las vías con mayor siniestralidad son la Panamericana Sur y la Carretera Central, según la Policía Nacional. En esta última ocurre un accidente cada kilómetro, según cifras de la SUTRAN, convirtiéndose en la vía en la que suceden el 30% de accidentes reportados a nivel nacional. El 61% de los accidentes producidos en los últimos años en las carreteras vienen siendo protagonizados por vehículos tipo minivan y automóviles que operan como transporte interprovincial gracias a autorizaciones municipales, pese a que no están facultados para brindar ese servicio. A esto se suma la existencia de al menos 50 empresas de transporte de personas con participación en algún accidente. La SUTRAN señala además que el 77% de dicho sector no cumple con las exigencias requeridas por las autoridades. Solo en el primer semestre del año 2014 se sancionó a 60.000 buses interprovinciales. En el caso de los vehículos de carga pesada, el 85% de camiones opera de manera informal, según el MTC. Bien, vamos a conversar sobre este tema entonces con nuestros entrevistados, con Félix Cabrera y con Paul Concha. ¿Qué hacemos para evitar más accidentes? Este accidente ha sido terrible. Hemos tenido a Elvira Moscoso, jefa de la SUTRAN. Ella nos ha dicho que finalmente los buses interprovinciales que chocaron
eran empresas formales, no como se ha comentado en algunos medios de comunicación. Eric el Rojo, Murga Serrano y la empresa Challenger son empresas formales, lo aseguró Elvira Moscoso, y que además estaban transitando con la velocidad por debajo del límite permitido. El límite máximo es de 90 kilómetros por hora, ¿no? Uno transitaba 73 kilómetros por hora, el otro 76 y el otro un poco más de 80 kilómetros por hora. Se habla de la imprudencia del chofer, que se quedó dormido, que estaba cansado. Finalmente, en las pericias se ha determinado que hubo un quinto vehículo, un camión, que podría haber sido el que originó que se despistara Murga Serrano y que finalmente se llevara la peor parte del accidente. Y decenas de miembros del Movimiento Misionero Mundial, quienes habrían llegado de Chiclayo a Lima para asistir a un congreso de su agrupación, estén ahora mismo muertos. Es triste, pero es así lo que ha ocurrido. Félix Cabrera Vega, ¿cómo podemos evitar esta clase de accidentes? ¿Qué pasó en la Panamericana Norte? Es curioso que ahora se esté hablando de una tragedia, pero tenemos que recordar que este tipo de eventos viene ocurriendo en el país desde hace más de 20 años. Si se analizan las cifras desde el año 1980 hasta 1990, las muertes por terrorismo son menores a las muertes por accidentes de tránsito. Entonces, los accidentes de tránsito es un problema que nos ha venido golpeando desde hace mucho tiempo, y la solución pasa por crear una estrategia, una política de Estado basado en una determinada visión de lo que queremos para la seguridad. No tenemos una visión. Podemos establecer o adoptar o adaptar a nuestra realidad visiones como la de, por ejemplo, de Suecia, que es la visión cero, en donde hay 0 accidentes fatales. Cero tolerancia también. No, 0 accidentes fatales. Tolerancia cero es otra cosa de lo cual puedo hablar en un momento, pero la visión cero significa que pueden haber muchos accidentes siempre y cuando estos sean leves y las personas no mueran ni queden discapacitadas de manera permanente. Tendrá que ver mucho la normativa también, ¿no? Justo, y ahí va el tema de tolerancia también. Justo cómo se consigue eso, a través de un conjunto de medidas que no estén aisladas. Normalmente en los diferentes países a veces se piensa y se dice el conductor tiene la culpa, debemos hacer reglas más duras que los obligue a comportarse como se debe. Otros dicen la informalidad, el transporte público interprovincial es bastante informal, no tienen paraderos, los conductores manejan más de 4 horas. Otros dicen el diseño de la carretera o de la infraestructura en sí no es adecuado y la señalización también es mala. Y otros dicen tolerancia cero, basada en la normativa. Lo que tenemos que ver es que la solución pasa por la aplicación de todas estas medidas de manera conjunta. Si solamente aplicamos una, pensando en el conductor o en los pasajeros, eso no va a funcionar porque estamos dejando de lado otros factores como es la infraestructura, el entorno, las condiciones climatológicas, la reglamentación y sobre todo, si tenemos reglas duras, tenemos que ser capaces de tener una buena fiscalización para que la gente sepa que si vas en contra de las reglas, te pasa algo. Tienes que ser capaz de responder por lo que has hecho. Bien. Eso es lo que se llama enfoque sistémico en seguridad vial y que es lamentablemente lo que no tenemos, ¿no? Que es una propuesta que se debería implementar. En todo caso, Paul Concha, ¿qué opinas? Estamos hablando sobre infraestructura vial segura, sobre formalización, sobre leyes integrales que también se ajusten a prácticas óptimas relacionadas con factores de riesgo. Bueno, los detalles y las causas de este accidente en particular ya serán materia de investigación y la investigación determinará las responsabilidades del caso. Pero creo que quienes abordamos este tema debiéramos verlo desde otra perspectiva. Y en eso yo suscribo plenamente las palabras del ingeniero Cabrera. Pues es el caso que mientras nosotros continuemos pensando que el mercado de transporte tiene sus propios mecanismos para superar sus propias distorsiones y que la mejor regulación del Estado es la no regulación, mientras en el Congreso de la República sigan oponiéndose a declarar el transporte como servicio público y que en consecuencia tampoco es posible que el Estado haga un monitoreo permanente de la oferta y la demanda en el transporte y regule tarifas inclusive si es que es necesario para cautelar los costos de seguridad en el transporte, mientras el Ministerio de Transportes continúe con esa actitud apática, indiferente y
y hasta autista, digamos, con la problemática, y no entender que este es un problema estructural y que no solamente es un problema que se aborda con sanciones más severas, mientras se continúen dando medidas efectistas para calmar la indignación de la opinión pública cuando suceden accidentes como el que estamos observando el día de hoy, y no se aborde integralmente el problema, pues seguiremos lamentando los accidentes, pasará una semana, nos olvidaremos, pero el problema seguirá, ¿no? Efectivamente, este es un problema estructural que se gestó hace más de 20 años, cuando se desreguló el transporte en el Perú, cuando se liberalizó la importación de vehículos usados, cuando se flexibilizó los requisitos para obtener una licencia de conducir profesional, ¿no? Y todo ello dentro de un proyecto político propio de los 90 que buscaba dar soporte a todos los desplazados del aparato público, del aparato privado en el sector transporte, ¿no? Porque no se entendía cuál era el propósito de la acción estatal en esta materia. Ese tipo de errores, ese tipo de equivocaciones no dejan de pasar factura, y la factura la estamos pagando hoy con accidentes como el que hemos observado el día de hoy, muy trágico, por cierto. La jefa de la Sutran, Elvira Moscoso, ha señalado que el 98% de los accidentes se registran en las ciudades y el 2% restante se da en las carreteras, y que hace mucho tiempo que no se veía un accidente de esta magnitud, y sobre todo que estos buses no se han caído a abismos, y que ha sido un choque que se está determinando las causas pues con diversas pericias. ¿Qué es lo que opina Félix Cabrera en todo caso de esta visión integral que nos ha señalado Paul Concha? ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos abordar esta problemática? Son las entidades, el Estado principalmente, el Congreso, la Presidencia, el Ministerio de Transportes, el que debe tomar la batuta y declarar a la seguridad vial como una necesidad del país. Y tiene que destinar los recursos necesarios para poder crear las estrategias que permitan anticipar los accidentes. Normalmente en el Perú lo que hacemos es identificar los lugares donde ocurren los accidentes, y les llamamos lugares de puntos negros, pero la tendencia actual no es determinar los puntos negros, sino es anticiparnos para evitar tener puntos negros. Estas rutas con mayor siniestralidad, ¿no? Y eso se consigue a través de las auditorías de seguridad vial, que son herramientas ingenieriles, desde las primeras etapas del proyecto, desde que la carretera está en un plano y desde que se está analizando su factibilidad. Entonces, a lo largo de todo el proceso se evalúa cuáles son las posibilidades de riesgo de accidentes que puede haber. Y también se utilizan elementos que permitan servir de barreras para que precisamente un bus que está yendo en un sentido no se pase al sentido contrario. O sea, nuestras carreteras son deficientes en ese aspecto. No tenemos elementos que permitan amortiguar los impactos, barreras de seguridad, eliminación de puntos duros, que es precisamente lo que uno ve cuando va a cualquier país de Europa. Claro, las comparaciones siempre son molestas, ¿verdad? No podemos comparar definitivamente nuestras carreteras. ¿Cuánto dinero pierde nuestro país debido a estos accidentes de tránsito? Bueno, no tengo las cifras, ¿no? Pero sin duda alguna, si tradujéramos las muertes, las lesiones, las horas hombre que se pierden como consecuencia de la congestión vehicular, el combustible que se desperdicia como consecuencia de la sobrecombustión, porque tenemos muchos vehículos pequeños dando vueltas sin pasajeros por la ciudad, seguramente nos espantaríamos con esas cifras, ¿no? Pero un poco yendo nuevamente a lo que manifestaba el ingeniero Cabrera, creo que es importante entender que acá tenemos un doble problema donde la principal responsabilidad es estatal. Por un lado, un problema institucional con un Ministerio de Transporte que no solamente carece de las capacidades institucionales requeridas para abordar este tema estructuralmente y en todas sus aristas, sino que adicionalmente ha caído una suerte de inercia y de incapacidad para responder a los retos que se presentan como consecuencia del fenómeno de la accidentalidad, ¿no? Y por otro lado está el tema de la ausencia de políticas o de alineamientos de política que nos permitan poder afirmar hacia dónde nos dirigimos en materia de transporte y tránsito terrestre. El ingeniero, por ejemplo, representa a una institución que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está hablando hoy el idioma que se habla en el mundo en materia de transporte, que es el de la movilidad sostenible. Sin embargo, en el Perú
No tenemos una sola norma que establezca que la movilidad sostenible es una política de Estado de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades de transporte de los 3 niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces, eso es una evidencia, digamos, de la orfandad institucional y de la orfandad de política, de generar políticas de transporte que puedan solucionar el problema, pero en su arista estructural. Bien. ¿Qué pasó finalmente en este accidente aparatoso y trágico accidente? Los peritajes lo determinarán. Sin embargo, es importante poder conversar sobre estas propuestas y llegar a algún punto y concluir en puntos de encuentro a partir de este debate. Sobre las cifras que le preguntaba, he encontrado algunas y nos dice que la ONG Luz Ámbar, a partir de un análisis hecho por un estudio del Banco Mundial, mencionó que cada año se pierden 3.000 millones de dólares por accidentes de tránsito y solo en Lima se pierden 4.000 millones, según otro estudio de la Defensoría del Pueblo, y hasta el 2009, según el Ministerio de Salud, el costo por los daños producidos por accidentes de tránsito ascendía a 1.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de ciudades y también de carreteras. Con esto nos vamos a una breve pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema en debate y diálogo. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, yo soy Raúl Tola. Conozcamos a Rosario Panés, autora del libro de poesía Cuerpo de Mujer. El libro lleva el nombre de Cuerpo de Mujer porque es un conjunto de poemas que exploran el universo femenino, el modo como la mujer de nuestra época se inserta en el mundo, los principales temas que están vinculados a su estar, a su existencia, pero además de ello, también el libro, los poemas, exploran aspectos que están vinculados a las grandes preguntas que se ha hecho el hombre siempre, como por ejemplo, ¿por qué estamos en esta vida? El gran misterio de la muerte y la posibilidad o la eterna pregunta nunca contestada de si existe una vida posterior a esta vida. De esta manera, el poemario está dirigido en realidad al hombre mismo, al hombre como ser, y escapando o superando, digamos, los aspectos de género, ¿no? Porque estas son preguntas que nos corresponden a todos los seres humanos. También hay un grupo de poemas que trata sobre el eterno tema del amor y del desamor, que es uno de los grandes motores que mueve al hombre y a la especie humana. Esto es un poco las exploraciones que se realizan a través del poemario. En esta búsqueda interna que es la poesía, en esta exploración que busca, que para hacer poesía tiene que ser una búsqueda totalmente verdadera, honesta, en el propio mundo del poeta para poder contactarse con otros seres humanos y transmitir estas vivencias, estos aspectos que nos son comunes. ¿Cómo podemos evitar más muertes en las carreteras de nuestro país? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Todos los comentarios y las preguntas las leeremos en vivo.
Bien, estamos en nuestra mesa de debate con Félix Cabrera Vega, coordinador del área de movilidad y transporte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Paul Concha, él es socio de Casa Hierro Abogados y miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos. Tenemos ya algunos comentarios que nos han hecho nuestros televidentes. Nos hace una pregunta, por ejemplo, un tuitero: lo ideal sería controlar a los choferes. ¿Cuántas horas tienen permitido manejar? ¿Qué dice Félix Cabrera? Como repito, esa es una de las cosas que se debería hacer, ¿no? Pero lo ideal es que puedan manejar 4 horas y tiene que haber una fiscalización de eso. O sea, tiene que haber un mecanismo en el cual exactamente las autoridades estén seguras de que los choferes están conduciendo solamente 4 horas. ¿Existen actualmente esos mecanismos? Nos ha hablado del GPS que tienen todos los autobuses y los buses interprovinciales formales, nos lo dijo Elvira Moscoso de la Sutran. Sí, en países europeos existen formas de saber que el conductor efectivamente está manejando 4 horas. A veces hay cámaras instaladas en los propios vehículos donde se puede ver al chofer del vehículo y con eso se tiene un registro de las horas que está manejando. Claro, porque con el GPS se hace más o menos un cálculo. Si ha parado en algún lugar, pueden decir, este chofer ha descansado ahí 2 horas, no ha manejado tantas horas seguidas, pero no se sabe si es ese u otro chofer. O el copiloto, digamos. Así es. Perfectible, entonces, ¿no? Por supuesto que es esta forma de fiscalizar. ¿Qué opina al respecto Paul Concha? Bueno, en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes están establecidas las jornadas máximas de conducción, ¿no? Y en efecto son 4 horas la jornada máxima para conducir en la noche y 5 horas para conducir en el día. Y además he establecido que entre jornada y jornada tiene que haber un intervalo mínimo de 1 hora y que en un periodo de 24 no se puede manejar más de 12 horas, ¿no? Entonces hay un conjunto de dispositivos que cautelan digamos, las jornadas de conducción, no en función de los derechos laborales del conductor, sino más bien en función a la seguridad de los usuarios del transporte, ¿no? Además, hay otros dispositivos en el reglamento que ordenan, por ejemplo, que los vehículos interprovinciales tienen que tener la litera de descanso, ¿no? Para que el conductor de reemplazo pueda dormir mientras el otro conductor conduce, etcétera. Sobre los mecanismos de control está, en efecto, el GPS, está el registrador de velocidad, está la hoja de ruta electrónica en proceso de implementación actualmente, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los principales problemas, digamos, que se da en el control de las jornadas máximas de conducción es, por un lado, la introducción de tecnología, ¿no? Porque no es posible, pues, poner un ejército de 400, 500 inspectores de Sutran a lo largo de la red vial nacional o red vial departamental. Creo que mucho más eficaz es emplear la tecnología. Muchas veces falta el apoyo de software, de controladores electrónicos, etcétera, que permitan hacer este control, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el principal control en cualquier país del mundo se da mediante una política coherente de terminales terrestres, ¿no? En cualquier país hay terminales terrestres administrados por el Estado o por particulares por cuenta del Estado en las principales salidas de la ciudad, pero fuera de la ciudad. Acá, lamentablemente, la informalidad no tiene ni rostro ni domicilio, porque nadie sabe de dónde sale un vehículo. Puede salir de cualquier garaje de La Victoria, ¿no? ¿Por qué es importante el terminal terrestre? Porque en el terminal terrestre se da lo que se llama la bajada de bandera. O sea, el Estado, a través de la Sutran, en este caso, haría un control eficaz en el momento previo a la partida o inicio de viaje del vehículo. Y eso no se produce. Quiso hacerse algo con el plan Tolerancia Cero, porque en vista de no haber una política de terminales, se estableció controles en las salidas de Lima, en las garitas de Corcón, Ancón y Pucusana, ¿no? Recorreremos algunos años, ¿no? Pero lamentablemente mantener este sistema de controles en la garita resultaba sumamente costoso para el Ministerio de Transportes y para los gobiernos regionales encargados de aplicarla en sus respectivas jurisdicciones. Pero el problema acá en el Perú, repito, es que el Estado no está asumiendo la necesidad de tener 3 terminales terrestres como centro de atracción de viajes en las afueras de Lima. Se permite que cada empresa de transporte tenga sus terminales terrestres y no hay posibilidad, no hay Sutran posible que pueda controlar las salidas de cada uno de los vehículos y darles esta bajada de bandera. Esto es fundamental. Si es que esto no se revierte, vamos a continuar el próximo año, el próximo mes o trimestralmente lamentando accidentes de este tipo. Al hilo de su comentario, nos pregunta Gustavo Santibáñez en el Twitter
Debe crearse un solo punto desde donde todos los buses salgan y también lleguen de provincia, de igual manera hacer esto poco a poco en las regiones. Pregunta para Félix Cabrera. Sí, efectivamente, es necesario, ¿no? En el caso de Lima no solamente un terminal, puede haber un terminal para los buses que van hacia el norte, un terminal para los que van hacia el sur y un terminal los que van hacia el este. Claro. O sea, pueden haber diversidad de terminales, pero son totalmente necesarios para hacer el control respectivo. También se puede hacer el control de los conductores para ver si están manejando excediendo el límite de alcoholemia, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Por eso, con un terminal se podría hacer una serie de controles que permitan tener un mayor margen de seguridad, digamos, ¿no? Bien. Paul Guzmán nos pregunta, ¿deben incrementarse las sanciones para evitar accidentes? ¿Consideran que esto es primordial? Paul Concha, ¿qué respuesta le damos a Paul Guzmán? La experiencia nos ha enseñado que cada vez que ocurren accidentes emblemáticos como el que ha ocurrido en esta oportunidad, la respuesta del Ministerio ha sido incrementar sanciones, ¿no? Pero yo me temo que esa ha sido una respuesta solamente efectista para atender el reclamo de las tribunas. Definitivamente el incremento de la sanción en forma aislada no sirve de mucho, más bien crea una sensación de mayor impunidad, porque ¿de qué sirve que aumentemos las sanciones si finalmente no se cumplen? Y eso es lo que está pasando. Los mecanismos y las instituciones propias del Estado que procesan o tramitan los procedimientos sancionadores no están funcionando, ¿no? Hemos visto a muchos conductores en televisión que se jactan de tener muchas papeletas, muchas actas de control, pero que ninguna las paga y ellos siguen conduciendo con impunidad. Esta es la moneda corriente actualmente, y ello porque se aborda el problema solamente por el lado de la sanción y no se quiere abordar el problema en todas sus aristas estructurales. Una nueva pregunta. Vanessa Analbarte dice, ¿todos los buses de las empresas que brindan servicio interprovincial tienen GPS? ¿Todos pueden ver el recorrido del bus a través del GPS o solo la empresa? Félix Cabrera, ¿qué le respondemos? Hay muchas empresas que son informales y esas empresas que son informales no tienen GPS probablemente. Entonces, algunas tendrán, otras no tienen, y nadie puede saber completamente cuál es la ubicación de todos los buses que están circulando por la carretera. Y además ahora no solamente hay buses, también hay vehículos menores que están brindando el servicio de transporte público interprovincial. La minivan, por ejemplo. Así es, y que eso es gravísimo. Entonces, no todos los vehículos, digamos, que actualmente brindan este servicio tienen esos dispositivos. Bien, tenemos algunos comentarios y más preguntas. Vamos a ver. Carlos Penalillo nos dice, todos sabemos cómo aprueban las revisiones técnicas, por el lado de las revisiones, ¿verdad? Rafael Gómez escribe, es importante hablar de la forma como obtienen los brevetes profesionales los transportistas. ¿Cómo obtienen estos brevetes? Se lo preguntamos a Paul Concha. Bueno, para la obtención de la licencia de conducir de la clase A profesional, son las licencias A2A, A2B, A3A, A3B y A3C, se han establecido tres tipos de evaluación, ¿no? Tenemos la evaluación psicosomática, que se realiza en los establecimientos de salud que toman el examen de aptitud psicosomática, tenemos la evaluación teórica o de reglas de tránsito, y tenemos la evaluación práctica de manejo, ¿no? Hay una normatividad que está contenida en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, en el Decreto Supremo 040/2008, que establece cómo deben ser estos exámenes. El problema es cómo aborda el Estado el acceso de las empresas que toman el examen, que hacen las evaluaciones teóricas y prácticas de manejo, ¿no? Se ha establecido un régimen de acceso abierto, donde el que cumple los requisitos obtiene su autorización, y no interesa el número de conductores que haya en una ciudad o si el mercado ya esté sobreofertado. El Ministerio, de una manera autista, porque a mí me parece una actitud autista, otorga y otorga autorizaciones a que esto ya deje de ser un negocio y se convierta más bien en motivo de corrupción y de precios predatorios, digamos, a todo nivel, ¿no? Entonces, mientras el Ministerio no asuma que es necesario previamente estudiar el mercado de las revisiones técnicas, el mercado de las licencias de conducir, el mercado de las evaluaciones psicosomáticas, y que después de estudiar recién licitar los cupos posibles en cada ciudad de acuerdo a determinadas variables como densidad demográfica o de población en edad de obtener una licencia de conducir o de parque vehicular en determinada ciudad,
y solamente otorgar autorizaciones o concesiones para cubrir ese cupo de manera que se le asegure también al inversionista una rentabilidad adecuada, pero también una altísima calidad del servicio que presta, eso no va a cambiar. Y encima tenemos un ministerio que exige que los centros de inspección técnica tengan determinados niveles de tecnología y de equipamiento, pero el propio ministerio no tiene una tecnología adecuada para recepcionar, por ejemplo, la información que en tiempo real le remiten los centros de inspección, las escuelas de conductores, los establecimientos de salud que toman el examen, ¿no? Entonces, eso del tiempo real es un saludo a la bandera, mientras el ministerio no tenga la tecnología adecuada. Entonces, esto está incidiendo, definitivamente, no es la única razón, pero está incidiendo en todo este estado de cosas que generan este nivel de accidentes. Tenemos una pregunta relacionada con el comentario. El Turing Club garantiza la idoneidad del examen y los concursantes en 20 años incrementaron los accidentes. Félix Cabrera. Por muchos años se ha comentado acerca del examen de manejo de los conductores. En muchos otros países, aunque las comparaciones sean odiosas, el ser chofer de bus interprovincial es una profesión muy respetable y como tal pasan por un proceso de un determinado tiempo donde aprenden a conducir, a respetar las reglas y son como cualquier otro profesional, como un periodista, como un ingeniero o como un abogado. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Y se les evalúa no necesariamente en un circuito ficticio, un circuito idealizado. Ese es un buen punto. Se les evalúa en un circuito real, en la calle o en las carreteras. Sí, lo hacen en otros países, eso sí. Así. Bien, tenemos unos comentarios por aquí. Falta de previsión, de fiscalización, de control, de sanción oportuna. Los conductores y las empresas deben ser sancionados ya. Ya hemos hablado de la sanción y de una visión un poco más integral. Oscar, se deben imponer penas más fuertes cuando el conductor es reincidente. De ser posible quitarle la licencia de conducir. Paul Concha, ¿está de acuerdo con lo que nos escribe Oscar? Yo creo que tendremos que cambiar el chip de que el conductor es el demonio y que es el causante de todos los males, ¿no? El conductor no es más que una más de las víctimas, digamos, de este defecto en el abordamiento del problema por parte del Estado. Un producto, ¿no?, de la situación. Porque, en efecto, un poco de la mano con lo que dice el ingeniero, y en este país vamos a escuchar difícilmente a un padre que le diga a su hijo: yo quisiera que tú tengas la misma profesión que yo, que soy conductor, ¿no? Eso precisamente no es algo que enorgullezca, digamos, a ningún ciudadano peruano, ¿no?, el poder ser conductor. Y probablemente esa sea la razón por la cual en el Perú, por ejemplo, tenemos un tremendo déficit de conductores profesionales. Profesionalizar, ¿no? este sector, hay poquísimos conductores profesionales, ¿no? Y la palabra profesional en realidad es simplemente un cliché, porque el conductor pues no ha recibido una formación profesional para ser conductor, ¿no? Y probablemente ahí esté el nivel del problema. Por lo demás, el conductor del servicio público en el Perú, digamos, está sometido a extensas jornadas de trabajo, al maltrato muchas veces también de los usuarios, a las inclemencias propias de su permanencia sentado en un bus en medio del calor, en medio del frío, en medio, digamos, de condiciones laborales paupérrimas. Muchas veces este conductor no está en planilla, ¿no? Y yo sé de paso, en la anterior gestión municipal, en lo que respecta al transporte urbano, se atacó el problema comisionista afiliador a efectos de que las empresas no sean empresas cascarón y sean propietarias de la flota, los choferes de las y tengan a todos los conductores en planilla. Y hoy acaba de darse una ordenanza municipal, la 1876 de la Municipalidad de Lima, que otra vez está restableciendo ese modelo que se quiso erradicar, ¿no? Y todo por un revanchismo político. Entonces nos damos cuenta cómo al final el depositario de todas estas medidas erráticas, la víctima de todas estas medidas erráticas, es aquel a quien nosotros hemos demonizado de alguna forma como pasajeros, como peatones, que es el conductor, y no deja de ser más bien una víctima de todo este estado de cosas, ¿no? Martín nos escribe, muchas gracias a todos los que nos escriben a diario en Debate y Diálogo, y nos dice: debería haber un mayor control a los choferes por sus excesos de horas de manejo. Y Rosario Fraquia, que no corran demasiado en las carreteras. ¿Qué podemos agregar a estos comentarios, Félix Cabrera? Lo que dije al inicio,
normalmente un ciudadano común cuando analiza los accidentes dice exceso de velocidad, el chofer fue imprudente, pero también yo quisiera decir que los choferes de autos particulares también lo son. ¿Cuántos en una carretera, o en, digamos, una carretera de un carril por cada sentido, han adelantado otros vehículos cerca de una curva vertical o cerca de una curva horizontal? También lo hacen. Y personas notables de este país que conducen a 200 kilómetros por hora en carretera. Entonces, ese componente no es solo el que afecta a las condiciones de seguridad, es un conjunto de factores que, como se ha mencionado aquí el doctor Concha, es la inclemencia del sistema, el conductor que está sometido a una serie de factores que lo hacen ser también una víctima del asunto, ¿no? El diseño de la infraestructura, hay tramos de carreteras que no están bien diseñados desde el punto de vista ingenieril, la señalización no es adecuada y no hay una política de Estado principalmente para hacer los cambios que se necesitan. Y otra cosa, las medidas de seguridad vial son de por vida. Imaginemos que tenemos un conjunto de medidas y comenzamos a reducir los accidentes de tránsito y decimos de 3.500 o 4.000 muertes al año en el Perú, ahora tenemos 10, que es lamentable también, pero tenemos 10 de 4.000 y dejamos de hacer lo que habíamos hecho anteriormente, volvemos nuevamente a tener 4.000 o 5.000 muertes al año. O sea, el trabajo de la seguridad vial tiene que ser para siempre, y eso significa que el Estado debe estar dispuesto a colocar dinero para poder garantizar las estrategias. Bien, queremos agradecerle a Félix Cabrera Vega por su participación, coordinador del área de movilidad y transporte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también a Paul Concha, socio de Casa Hierro Abogados, miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos, abogado experto en transporte. A ambos, gracias por participar en Debate y Diálogo. Muchas gracias a usted. Tenemos un datito para terminar. Cada año miles de personas mueren en accidentes de tránsito, esto según la Organización Mundial de la Salud, y en caso de mantenerse esta tendencia, los muertos anuales pueden ascender a 2 millones en 2030, de escándalo. Estas muertes alcanzarían niveles ocurridas por el SIDA, una de las principales causas de mortalidad en el mundo en desarrollo. Bien, muchas gracias por acompañarnos y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.